muy relacionado a pues cómo vender justamente tus servicios y tus asesorías con muchísima más claridad, enfoque y estabilidad y seguridad sin perder esa esencia, porque muchas veces cuando se habla de ventas se piensa que es algo pues manipulativo, que es de empujar o de forzar a las personas. Así que la idea es que este taller y mi compromiso para el día de hoy contigo, que estás aquí, que estás viendo este taller, es que te lleves algo de todo lo que te voy a compartir y que se lleven una acción práctica para aplicar. Es decir, cualquiera de los temas por los que iremos abordando, que van a ser unas cuantas temáticas respecto a las ventas y respecto también a la asesoría, pues que te puedas llevar unas acciones prácticas para que puedas utilizar a partir de mañana, tanto en tu servicio como también en tu propio crecimiento personal. Entonces, mi sugerencia siempre es que tengas papel o una agenda, porque el conocimiento sin acción es una ilusión. O sea, esa es mi frase favorita y es que a veces queremos aprender muchas cosas, pero luego si no las escribimos o no nos quedamos con las ideas, creemos que entendemos el concepto y al cabo de los días, las semanas, pues se nos va yendo. Así que te voy a compartir un poquito por qué puedo apoyarte con este entrenamiento, cuál es mi origen. Yo soy de Colombia originalmente. Bueno, con Juan Camilo nos conocimos aquí en España. Yo resido en Valencia, pero yo nací en Colombia y bueno, desde muy joven, a los 17 años, ya emprendí mi camino de comercial, mi camino de trabajo en ventas, de trabajo para otras empresas. Y pues ese camino lo empecé en esa edad porque desde los 7 años, mi padre, cuando yo tenía 7 años, cayó en la bancarrota. Entonces, pues eso fue una invitación inconscientemente a pues que aportara a mi familia. Y esa fue mi mayor motivación, siempre ha sido pues poder aportar a mi familia y poder servir también dentro del hogar. Entonces, gracias a eso, pues inicié mi camino a los 17 años y a los 21 años ya fui consultora y tuve un grupo de floricultores, que es la foto que ves aquí, donde les ayudé a desarrollar todo su clúster de venta de flores en Cusco, en Perú. Y ya más a nivel de profesión, para que sepas un poquito de mí, pues estudié negocios internacionales, he trabajado y desarrollado proyectos de consultoría en 7 países y ahorita ya resido desde hace más de 5 años en España y pues llevo más de 10 años en el mundo de la consultoría y el negocio. Pero quiero también hacer un asterisco aquí y es porque hoy en día yo también he mezclado dentro de mi profesión esta parte de neurociencia, de meditación y yoga, porque yo también viví el burnout, viví el vivir quemada internamente y eso me movió a trabajar muchas horas, 12, 14 horas, 13 horas de trabajo en el mundo de la consultoría y me di cuenta que si no tienes un equilibrio y si no unes esa parte del cuerpo, de la mente y también de tu negocio, tu servicio, como le quieras llamar, pues al final hay una pata coja de la mesa. Entonces, justamente eso es lo que integro también a través de mis talleres y hoy mi misión pues es ayudar a coaches, a consultoras y emprendedoras digitales a construir esos servicios, no solamente desde la parte de las ventas, desde la estructura de negocio, que es mi expertise, sino también pues justamente esa parte interna que a veces nos dejamos de lado por el día a día, para que tengas pues mucha más libertad y estabilidad y disfrute en lo que estás haciendo, porque al final el servicio de la consultoría, la terapia, el coaching es algo que es para servir. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues hoy te voy a compartir primero que todo, porque para poder entender qué se necesita mejorar en las ventas o cómo aumentar las ventas o los ingresos, pues siempre es importante tener un contexto en donde estamos en esta era digital. Y con base a mi experiencia que llevo pues estos más de 10 años trabajando para empresas de consultoría, porque antes lo hacía para empresas y hace 1 año y medio más o menos transicioné a por mi cuenta, pues es que definí estos 3 patrones que influyen en todas las ventas y en los ingresos. Y el primer patrón es el patrón del mercado. O sea, hoy en día, y ahora lo vamos a desarrollar,
vemos un patrón de competencia por precio muy, muy marcado. Vemos el segundo patrón, que cuando hablamos de patrón es algo que se repite constantemente en servicios, en consultoras, en coaches. El segundo patrón está relacionado con cómo decide el cliente en la era digital, o sea, cómo está tomando la decisión versus el pasado, que antiguamente hay un pequeño cambio en lo que está pasando ahora en esta era digital. Y luego el tercero es la atención sostenida, cómo la atención sostenida impacta en los resultados de un coach, de un terapeuta, de una consultora. Entonces, el primer patrón que hablamos aquí es el precio, y es que hoy en día identificamos que prácticamente, como lo ves aquí en pantalla, el 31% del coaching de la industria de servicios se va por precio, o sea, ofrecen un precio más bajo para poder conseguir un mejor cliente o para conseguir un cliente, o por volumen, ¿no? Que eso también pues depende del tipo de servicio que están ofreciendo. Y el problema de esto es que pues es muy frágil a la hora de sostener un negocio a través del precio, porque pues pierden clientes constantemente porque no hay un valor percibido, ¿vale? O sea, no hay un valor percibido. Entonces, la mayoría de consultoras, de coaches, de terapeutas, constantemente están ofreciendo servicios genéricos que el cliente no logra diferenciar y efectivamente, pues, se cumple la regla del precio. El segundo patrón que tenemos hoy en día en el mercado, en la era digital, es el patrón de la decisión del cliente. ¿Qué significa esto? Bueno, hay estudios de Harvard Business Review, de Forbes, que demuestran que hoy en día el 81% de los consumidores, o sea, de los clientes, de las personas que adquieren algo, buscan empresas, servicios, profesionales que personalicen la experiencia y que les den un valor percibido. Entonces, buscan más allá de una venta racional o de algo que sí tenga que ver con el precio, buscan sentir mucha más confianza y mucha más claridad en el valor que están recibiendo. Y el tercer patrón es el patrón invisible, el patrón digital, y es donde muchas veces caen muchos emprendedores, muchas personas del sector de servicios, porque vivimos en una era de tecnología. Y aquí no hablamos de que lo hagas como consumidor de redes sociales, sino como la persona que si está el 90% sintiendo fatiga digital, es decir, frustración por no entender cómo escalar sin perderse en tantas herramientas, en redes sociales, en post, en IA, pues al final eso genera un impacto en la mente saturada y en ideas sin concentración. O sea, y por eso vemos los resultados estadísticos de que hay baja innovación y hay baja estrategia de servicio o de asesoría. Entonces vemos que ese dato estadístico está muy relacionado con justamente la mente está saturada, hay ideas sin concentración y la persona pues no tiene la claridad mental, el descanso para buscar nuevas oportunidades. ¿Cómo puedo salir de estos patrones? Porque en tu caso puede que digas, bueno, no, yo la verdad es que mi precio no, todos mis servicios los ofrezco bien, pero sí puede que me esté afectando el tema de la mente saturada o me esté afectando el tema de cómo decide el cliente o desconozca específicamente cuáles son esos puntos de cómo decide el cliente en la era digital. Entonces, lo primero que vamos a hablar es justamente qué es el valor percibido. Porque una cosa es tener valor y, por ejemplo, sé que muchas de las personas que puedan ver esto pueden decir, oye, una terapia, una sanación, por supuesto que aporta valor, o sea, es una transformación, una persona se va a sentir mucho mejor después de recibir una sanación, una transformación o una consultoría de sostenibilidad, por supuesto que aporta valor a las empresas si van a ser mucho más cuidadosas con el medio ambiente, o sea, eso nadie lo discute. Lo que pasa es que hay una diferencia entre el valor que tú ofreces y el valor percibido que existe en el momento actual del mercado. Y eso es algo súper importante que ojalá te puedas llevar de esta sesión. Y es que a mí me gusta preguntar siempre con mis alumnos también, ¿qué es el valor? O sea, el valor como tal, cuando te ves estos tres ejemplos, que es muy fácil identificarlos, tú sabes que la sal, si antiguamente
de 2000 años antes de Cristo hasta el siglo XVIII, la sal era algo supremamente valioso. O sea, valía muchísimo más que lo que valen hoy los billetes, porque en ese momento, de hecho, tampoco existía ese tipo de intercambio. Entonces, la sal tenía un valor supremamente alto durante un tiempo de nuestra historia. Sabemos que el diamante ha sido durante muchas décadas algo supremamente valioso. Y, por ejemplo, en comparación con la sal era valiosa porque no existían refrigeradores, no había forma de conservar los alimentos y la sal era una forma muy útil de conservar los alimentos, las carnes, ¿no? Entonces, tenía un valor muy alto percibido. Luego, el diamante, vamos a decir que no era para alimentar a las personas, o sea, el diamante nunca ha sido algo que sea un bien de primera necesidad, pero sabemos que siempre ha sido reconocido como algo de lujo, como algo valioso, como algo que utilizaban en su época antigua los reyes o personas como con un alto poder adquisitivo. Y las patatas, que hoy en día pues las ves en el supermercado o en cualquier parte, bueno, pues en el siglo XV, XVI más o menos, fue muy, muy valioso porque en las guerras y durante todo ese momento de dificultad económica, las patatas eran un alimento que podía alimentar a muchas personas. Entonces tuvo esa gran importancia en ese momento. Y tú dirás, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con mi servicio, no? ¿Cuál es el valor que tiene que ver con mi servicio? Pues que en esto es una pregunta para ti, es ¿cuál es el valor percibido que identificas en estos tres escenarios? ¿Cuál es el valor que tú identificas, que ves en la sal, que ves en el diamante, que ves en las patatas? Pues básicamente el valor percibido es el poder ofrecer algo enfocado a una necesidad, a un problema, y que lo que tú ofreces da una solución. Si no, aunque sea algo supremamente valioso, no está resolviendo, si no resuelve un problema o no satisface un deseo, entonces puede que el valor percibido de ese servicio, de esa asesoría, no esté siendo valorado de la manera correcta. Entonces alguien puede ofrecer algo muy bueno, pero si no está resolviendo un problema claro y específico con esa solución, pues no hay un intercambio. Porque nosotros decimos, oye, ¿por qué alguien está dispuesto a dar un papel con personas impresas, que es básicamente un billete, a cambio de un diamante, por ejemplo? Pues porque ese billete tiene un valor percibido que significa libertad para pagar tus gastos, que significa poder vivir experiencias que quieras vivir, que significa ese papel como tal. No es lo que tú quieres es lo que te genera ese papel, ese dinero. Entonces, realmente la venta, si tú lo ves desde este punto de vista, es un intercambio de valor donde una persona ofrece una solución y la otra persona, a cambio de ofrecer esa solución, le da, en este caso, el dinero, que en la época antigua era la sal, que en otros momentos podían haber sido las patatas. Entonces, es muy importante que empieces a identificar si tu mensaje está enfocado hacia una solución específica de una persona específica y si está resolviendo un problema visible y claro. Entonces aquí pongo, si hablas a todos, hablas a nadie. Y aquí te pongo un ejemplo muy claro de una persona que es una coach. Son dos posts diferentes de comunicación, porque al final tu oferta, tu comunicación es el corazón de tu negocio, de tu servicio. Si tú no tienes un corazón que sea lo suficientemente fuerte, pues al final no va a ser valorado y percibido y va a entrar en la guerra, por decirlo así, del precio. Entonces, en el post 1 vemos cómo dice, oye, directo, ¿cómo saber si estoy enamorada? Es una pregunta muy abierta, están ofreciendo un taller donde comentan de, oye, ¿cómo saber si estoy enamorada? Que es una coach de relaciones. Y luego vemos aquí en el post 2 que ofrece una comunicación más específica. Dice, la fórmula del compañero ideal, un sistema probado para relaciones duraderas. Es un programa exclusivo de coaching destinado a mujeres solteras, recién divorciadas y madres solteras que están listas para dejar de perder el tiempo y encontrar al compañero ideal. Entonces aquí tú ya ves la diferencia entre el valor. Ambas pueden ser
profesionales supremamente valiosas y ambas son coaches de relaciones, pero una en su comunicación, en el corazón de su oferta, no está dando el valor que la otra persona sí está consiguiendo dar a un grupo específico que son recién divorciadas, madres solteras, mujeres solteras listas para dejar de perder el tiempo, o sea, personas que no quieren seguir perdiendo el tiempo y que quieren encontrar un compañero ideal. Entonces, esto es donde se empieza a diferenciar, donde dos personas con algo muy valioso por aportar pueden generar más o menos oportunidades en el mercado a día de hoy, según el valor como se ha percibido. Y es que aquí justamente podemos decir, no, es que es el algoritmo que las publicaciones yo publico y ninguna persona me sigue o me pregunta sobre mi servicio, pero realmente el corazón está en la oferta, en la comunicación, porque si tu oferta no resuelve un problema o da un deseo de algo que necesita una persona, pues al final es como la comunicación anterior de las coaches, no tiene un valor añadido, no se ve la diferencia. Entonces, realmente los cimientos justamente son lo que construye tu oferta y lo que te permite también generar publicaciones alineadas a esa comunicación que tú quieres atraer, ¿vale? Y teniendo en cuenta esta parte, que es muy importante de la comunicación de la oferta, o sea, del origen de todo, por decirlo así, del problema y la solución que tú estás ofreciendo y a quién se lo estás ofreciendo, entonces ya podemos hablar de cómo toma las decisiones tu cliente en la era digital, porque hablábamos del segundo patrón, que era, oye, ¿cómo puedo saber que mi cliente está tomando las decisiones en esta era digital? Y aquí te traigo un modelo que no sé si a alguien le ha pasado que le dicen, no, es que las ventas son manipulativas, son de empujar, son de forzar. Y eso era real en el modelo antiguo. El modelo antiguo de ventas, que puede ser ventas de un servicio, como puede ser ventas de un producto, como puede ser ventas de una transformación, porque al final recuerda que la venta es un intercambio de valor, que hoy en día son los billetes, pero antiguamente era la sal, antiguamente era las patatas u otro tipo de intercambio. O sea, es simplemente un intercambio de valor para que haya una equidad en ese flujo, por decirlo así, de energía, donde tú das algo y recibes algo a cambio. Entonces, volviendo al modelo antiguo, el modelo antiguo nos muestra que estaba dividido en 4 fases, donde la primera fase era tratar de conocer al cliente, que como ves era un 10%. O sea, la mayoría de personas no se preocupaba por conocer al cliente ni por identificar las necesidades del cliente, sino simplemente era, no, yo me dedico a esto, yo hago esto, yo hago esto, yo ofrezco esto, y hacer el cierre, que el cierre básicamente pues son un cierto tipo de preguntas que ayudan a la persona a cerrar la decisión en ese momento, a tomar la decisión. Pero hoy en día, pues sabemos que el modelo, por la era digital, tenemos acceso a mucha más tecnología, tenemos acceso a muchas más personas donde podemos comparar servicios, donde podemos comparar ofertas. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo importante? Lograr la confianza. Por eso el 40% es lograr la confianza. El 30% es identificar las necesidades. O sea, hoy en día, si no se personaliza la experiencia, como lo hablábamos anteriormente, pues al final no se identifican las necesidades de ese grupo de personas específico. Y el otro 20% va enfocado, sí, a presentar lo que tú haces, cómo lo haces, a qué te dedicas, y un 10% a cerrar, a decir, oye, ¿te interesa o no te interesa? Y a cierto tipo de preguntas que te ayuden a guiar al cliente si esa es la decisión final o no. Entonces, adicionalmente a este modelo nuevo que tenemos, pues es muy importante que tú identifiques tanto en tu comunicación como en tu contenido si estás omitiendo o haciendo alguna de estas 7 causas, que son de las más típicas a la hora de enfocar tus servicios. Y es que la primera causa, como ves aquí, es la dispersión de energía. Es toda la persona, y esto lo he visto sesiones tras sesiones con alumnos que dicen, hago muchas tareas y al final acabo agotada
y no tengo energía para hacer las cosas. ¿Por qué? Porque estás dispersando la energía. Si tú tienes 7 tipos de clientes diferentes con 7 problemáticas distintas que no se interrelacionan un tema con otro, al final estás dispersando muchísima energía en contenido, en comunicación, en tus sesiones, en tus asesorías, en los proyectos, en la forma de cobrar. Y eso lo veo de verdad en todo tipo de negocios, incluso hasta en la parte de tecnología. La segunda causa de que no conviertas en clientes es que procrastinas la venta. Muchas personas quieren ofrecer sus servicios, por ejemplo, de forma online, pero no hacen, por ejemplo, quieren hacer cursos de automatizaciones, cosas que les eviten tocar la puerta y decir, oye, te quiero invitar a una sesión o te quiero invitar a conocernos o vamos a reunirnos. Entonces, al no tocar la puerta, por decirlo así, de forma digital, estás procrastinando la venta. Es como esperar a ver si entra alguien a la tienda y si no entra, pues la tienda sigue vacía. El tercer punto es confundir seguidores con clientes. Y esto también es muy típico de que a lo mejor una persona puede tener 15,000 seguidores, pero ninguno de esos 15,000 seguidores tiene el dinero o la oportunidad de querer comprar lo que esa persona comparte de información. Simplemente le sigue porque le gusta su contenido, le gusta lo que hace, pero no tiene esa motivación de que se convierta en un cliente. Y eso ahí es también muy importante porque al final si hablas de mucho contenido, de muchas cosas, pues al final los seguidores pueden ir enfocados como hacia el objetivo de entretenimiento y no hacia el objetivo de comprar o de adquirir un servicio. Entonces, y vamos al cuarto, que es justamente el contenido que informa pero no fideliza. Y por supuesto que cuando trabajamos en el mundo del coaching, de la asesoría, nos gusta ofrecer una formación, pero si tú haces eso en 60 segundos, en contenidos cortos de Instagram, evidentemente en 60 segundos, pues no hay mucho que se le pueda transformar a una persona. O sea, una persona necesita un tiempo un poco más prolongado para poder comprender un concepto. Entonces, al final es mucho contenido enfocado a educar en 60 segundos, pero de ese contenido hay millones en el mercado y realmente eso lo que te está haciendo es dispersar tu energía si no tiene una estrategia detrás. El quinto es la falta de habilidades de comunicación, justamente, ¿no? O sea, si hablábamos de la coach que ofrecía una comunicación mucho más, oye, ¿quieres saber si esa persona está enamorada? Versus la otra persona que comunicaba claramente qué era lo que ofrecía, a quién se lo ofrecía y por qué se lo ofrecía, pues ahí se ve la diferencia, la discrepancia entre falta de habilidades de comunicación. El sexto es no tener claro el proceso de ventas. Yo te mostré la pirámide donde decíamos, bueno, hay un 40% de confianza, posteriormente es identificar las necesidades, posteriormente es presentar la propuesta y el cierre. Entonces, si una persona no conoce o no tiene un proceso de venta claro y según cada cliente va amoldándose a la venta, pues es muy probable que esté perdiendo ventas no porque su oferta no tenga valor, sino porque a lo mejor el proceso de venta no está lo suficientemente estandarizado y claro para que siempre siga el mismo orden. Y luego tenemos el último, que es el que nos puede pasar a la mayoría, porque esto es algo que es universal y es el miedo al rechazo o el síndrome del impostor, ¿no? Cuando tú empiezas algo y a lo mejor quieres hacerlo lo mejor posible, pues puedes tener ese síndrome del impostor o el perfeccionismo de querer pulir detalles para hacerlo lo mejor posible y lanzarlo lo mejor posible. Pero en eso, pues a lo mejor no es lo que quiere el cliente, no es lo que quiere el mercado, no tienen tan claro que eso sea un valor percibido en este momento histórico. Entonces, cuanto más se va retrasando por mejorar internamente el servicio, pues al final no se están perdiendo oportunidades en el mercado de entender qué es lo que realmente buscan las personas. Y el miedo al rechazo, pues es muy típico, es algo que digamos que también ahora desde la neurociencia lo hablaremos, pero está muy relacionado justamente con esa parte de sentir que te van a rechazar y entonces preferiblemente no acercarte a las personas.
Entonces, la primera pregunta que te invito a escribir en tu agenda o en tu teléfono, donde puedas, es ¿qué causa o qué acciones identificas que puedan estar afectando tus ventas y tus resultados en este momento? O sea, ya hemos visto aquí estas 7 causas, que son la falta de habilidades de comunicación, el proceso claro de ventas, el miedo al rechazo o el perfeccionismo y el perfeccionismo. Y las otras 4, el contenido que informa en exceso, o sea, cuando es demasiado, estás gastando muchas horas en eso sin ver resultados, o el confundir seguidores con clientes, entonces estar pendiente de, oye, ¿cuántos seguidores tengo? Pero ¿dónde está la métrica de las ventas, no? Realmente. O el procrastinar la venta, o sea, el decir, oye, no estoy consiguiendo el cliente, entonces, ¿por qué no me acerco yo a tocar la puerta digitalmente de ofrecer los servicios? O la dispersión de energía. Entonces, te invito a que escribas simplemente el número o el tipo que sientas que te está pasando en este momento, porque ahí es donde realmente mi recomendación es donde más debes trabajar. Y si tienes varias áreas, pues habría que ver cuál es la prioridad de áreas para empezar a trabajarlas. Y es que volvemos al modelo que te mostré, el nuevo modelo digital, para que entiendas este concepto, y es la venta del médico versus el megáfono, el vendedor de megáfono. El médico, siempre, ¿qué hace un médico? Primero, como es médico, pues tiene la confianza a la persona de que va a sentarse con él y sabe que esa persona le puede diagnosticar, ¿no? Le puede decir algo. Pero más allá de eso, el médico, ¿qué hace cuando el paciente se sienta? Le dice, bueno, usted tómese un paracetamol. No, o sea, el médico, lo lógico es que le pregunte qué le duele, ¿no? O sea, ¿qué le pasa? ¿Por qué ha venido aquí? ¿Qué te está pasando? ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes? Y hace una serie de preguntas para identificar las necesidades de su paciente. Versus, imagínate el vendedor de megáfono, por ejemplo, de los helados, que era muy típico en mi infancia. Recuerdo que pasaba el carrito de los helados y decía paletas de chocolate, de fresa. ¿Qué pasa con ese vendedor de los megáfonos? Pues que a lo mejor en esta época hay mucha gente intolerante a la lactosa, al gluten, y entonces, ¿qué pasa? Que el vendedor va a decir, es que no vendo nada, porque estoy ofreciendo las mismas paletas de chocolate, de dulce, de fresa, pero resulta que el mercado ha cambiado y que él no se ha adaptado a especificar diferentes tipos de servicios, a entender las necesidades de su cliente. Entonces, ahí es donde está el concepto de la venta como el médico, como el consultivo. ¿Y cuáles son algunas? Aquí obviamente pues no podemos entrar en detalle porque son apenas 70 minutos que tenemos, pero las 4 preguntas clave que yo te recomiendo para entender si es tu cliente o no, porque puedes tener muchas personas que puedan parecer interesadas, pero al final si es tu cliente o no. El primero es saber si es un cliente potencial que lo quiere, porque a lo mejor tú puedes decir, por ejemplo, una coach o una terapeuta o incluso una consultora, oye, este cliente necesita un servicio, por ejemplo, de sostenibilidad porque no tiene el certificado, no lo tiene y lo necesita, o sea, la persona, pero lo quiere. A lo mejor la persona le da absolutamente igual y aunque le digan que es obligatorio o lo que sea, no lo quiere. O alguien, por ejemplo, que tiene ansiedad, que tú le ves, dice, esta persona es que le vendría tan bien que un servicio como el mío, pero si esa persona está cerrada, pues es invertir energía que no merece la pena en ese tipo de cliente. Entonces, la primera pregunta que se debe identificar siempre a la hora de una venta es, ¿el cliente potencial lo quiere o no? La segunda pregunta es si necesita el producto o servicio, que es un poco, pues, como el médico, ¿no? O sea, si tú eres médico del corazón y ves que esa persona tiene un problema del hígado, pues tú, aunque tú quieras ayudarle, la verdad es que no vas a poder ayudarle porque no es tu enfoque. Entonces, en ese caso, pues se deriva. Entonces, muchas veces también se quiere presentar o ofrecer el servicio, pero realmente no se está entendiendo o sabiendo si realmente esa persona necesita o no el producto, y ahí es donde viene muchas veces la venta manipulativa o la venta de fuerza, donde realmente la persona luego se siente indispuesta porque dice, yo compré algo que no necesitaba. Entonces, para ser más transparentes y tener una venta empática,
es también ser como ese médico, o sea, entender si necesita o no el producto o servicio. La cuarta pregunta es si el cliente potencial sabe cómo utilizarlo, porque alguien, por ejemplo, puede tener muchas ganas de adquirir una mentoría o una terapia, pero resulta que no tiene la conciencia sobre el tema. Entonces, antes va a tenerse que educar o explicar a la persona muy claramente que tenga esa conciencia para que posteriormente pueda valorar y utilizar el máximo provecho de esa mentoría o de ese servicio que tú estás ofreciendo. Igual en la consultoría, por ejemplo, de sostenibilidad, puede que hayan empresas que necesiten y quieran lo que tú ofrezcas, pero que no tengan ni idea de sostenibilidad, ni de nada de los procesos, ni tengan a nadie dentro de la empresa. Entonces, al final es que no lo saben ni utilizar y que probablemente luego pues no le vean el valor o por eso justamente se vayan por precio. Y luego la última pregunta clave siempre es, ¿puede pagar este producto o servicio? Porque hay muchas personas en el mercado que puedan necesitar tu producto o tu servicio, pero el poder pagarlo es muy diferente. Y aquí también en la próxima sesión hablaré de cuál es el mínimo que debería de tenerse en cuenta a la hora de cobrarse, porque muchas veces ponemos un precio, pero el precio tiene que ir también en función de tus objetivos. Si tú no calculas primero esos cálculos y de tus tiempos y de tus días, pues al final estás dando a lo mejor un precio que estás perdiendo. Y como es un servicio, pues no es tan fácil de identificar como lo es un producto, donde tú ya tienes unos costes fijos y tú ya más o menos puedes saber cómo calcular el precio final. Entonces, cada consultora y coach, pues según su cliente ideal, debería tener un número de preguntas y un mapa de ruta a la hora de vender su servicio, porque al final, si tú tienes claro quién es tu cliente ideal, tu oferta de valor percibido, pues vas a poder también definir esas preguntas clave, más allá de estas 4, que te van a permitir, pues, direccionar al cliente hacia el camino correcto. Y aquí vamos al tercer punto, porque también he tenido personas dentro de la mentoría que me han dicho, yo sé de ventas, pero aún así no logro sostener las publicaciones, no logro sostener la constancia. Entonces, aquí hablamos de la atención sostenida y es, oye, ¿por qué me formo tanto, pero sigo sin estabilidad en mi emprendimiento, en mis servicios? Y esto también te lo comparto porque desde mi propia experiencia personal, lo viví, no era, o sea, yo tenía conocimientos en muchas áreas, pero luego no era consciente de esta parte que te voy a compartir aquí y a la cual he dedicado muchísimo tiempo durante mis últimos años para poderla traducir al mundo de los negocios, al mundo de los servicios, y es que puede que te cueste, por ejemplo, hablar de tu servicio, tu precio con seguridad, sin sentir que estés forzando, presionando, o ponerte en una cámara y contar sobre tu servicio, que es muy importante. Como te diste cuenta, el 40% de la venta hoy en día es confianza. Y si tú subes un post donde tú no das tu cara, donde nunca te ven a ti, pues al final, ¿qué confianza se genera? La confianza se genera entre personas, no entre imágenes. Entonces, el patrón invisible que hoy vemos en día es la atención sostenida versus la mente saturada, y como el 90-95% de nuestras acciones son como este coche, que ya de hecho existe hoy en día los coches de piloto automático. O sea, tú te montas y el coche va solito, tú le pones la dirección y él va solo. Pues así nos pasa con el subconsciente cuando estamos en piloto automático. Y aquí ya entramos en un punto que es la neurociencia, que desde la neurociencia hablamos del subconsciente, ¿sí? Como ese proceso que sale fuera de tu atención consciente y que muchas veces influye en tus decisiones, porque tú dices, oye, es que yo trabajo, pero a la hora de publicar yo siento como una incomodidad, o a la hora de vender yo siento como una incomodidad, que es que no sé por qué, o sea, me genera incomodidad hablar de precios o de dinero o ponerme en la cámara, es como que no, eso acabo súper drenada, cansada. Entonces hablamos de que el subconsciente opera fuera de nuestra atención consciente, porque en la infancia pues tuvimos ciertos hábitos que se nos enseñaron o ciertas frases o ciertas actitudes o ciertos mecanismos emocionales que se nos quedaron implantados. Entonces, aunque tú quieras, por ejemplo, generar más dinero,
el subconsciente te puede decir, oye, es que el dinero es de personas malvadas, es que cómo vas a cobrar más por tu servicio si estás dando algo que es para servir a las personas. Entonces entra algo que opera fuera de tu atención consciente, y eso cómo se ve en el autosabotaje. O sea, el subconsciente es cuando, por ejemplo, sabes que tienes que hacer algo, pero no lo haces. Sabes que tienes que levantarte temprano, que tienes que tener una rutina, pero no lo haces. Eso es el autosabotaje. Te comprometes a, no sé, contactar más empresas o más personas, no lo haces, no lo cumples. Autosabotaje. Se pasan los tiempos de entrega, los meses, por estar puliendo detalles, lo que decía antes, ¿no? Esa autoexigencia o ese síndrome del impostor de no es suficiente, tengo que mejorar más, tengo que hacerlo mejor, porque si no la gente va a decir que es algo mediocre, y entonces pule detalles. Entonces, básicamente, pues son esos hábitos, esas creencias o reacciones emocionales que nos afectan. ¿Cómo puedes saber si tienes algún tipo de relacionado justamente con tu emprendimiento, con tu servicio, de autosabotaje? Bueno, pues si bajas precios sin razón lógica, o sea, dices, no, yo voy a bajar los precios porque es que a lo mejor no he conseguido las ventas, y entonces vuelves al patrón número 1 de competir por precio, más no por estrategia. Si sientes incomodidad al vender o al recibir dinero, o sea, de hecho dices como vender, ¿no? O sea, yo no tengo un negocio, es otro tipo, le llamas de otra manera, pero realmente ya hablamos de que el dinero simplemente es un intercambio de valor a través de un servicio o un producto. Entonces, si sientes incomodidad al recibir o hablar de dinero, o si no delegas y dices, no, yo tengo que hacerlo todo y nadie lo va a hacer como yo, y entonces te cargas de muchas responsabilidades y al final del día ni siquiera alcanzas, porque el tiempo es el tiempo. Y otras de las más típicas de autosabotaje es que revisas todo varias veces sin confiar, o sea, estás constantemente puliendo detalles, o inicias muchos proyectos a la vez. Eso es una manera subconsciente de autosabotearse, de que hoy no, tengo un cliente de este estilo, de otro estilo, mañana busco otro, se me ocurre otra idea. Todo eso es autosabotaje, porque aunque tú no lo haces con esa intención y tú dices, pues que estoy abriendo más clientes, al final estás dispersando la energía, cae la energía, te quedas sin energía, entonces es como un ciclo constante. Y luego está que el otro, ¿no? El último, y es que consumes mucho contenido, pero no lo pasas a acciones. Entonces estás en una mentoría, en otra, pero luego la acción de decir, venga, yo lo estoy sosteniendo, esto que he aprendido, estoy ejecutándolo, no se mantiene, no se sostiene. Entonces así es como el autosabotaje impacta directamente en nuestro emprendimiento, en tu servicio, como coach, como consultora. Y ahora lo que te voy a compartir es algunos ejemplos reales de un mapa de creencias que construí con ejemplos de coaches, de consultoras que han vivido esa situación, y también desde mi propia vivencia, o sea, desde mi propia vivencia, donde yo lo que hice fue entender cuál era la situación externa, o sea, qué era lo que se veía desde fuera en tu negocio, en tu emprendimiento, en tu servicio, cuáles eran esos síntomas, digamos, internos en tu mente, cuál era esa creencia limitante y cómo se reflejaba en la vida personal, y cuál era ese coste oculto de tener esa creencia. Entonces, por ejemplo, en la situación externa es alguien que no cierra ventas, aunque tiene interés, o sea, gente que le dice, ay, sí, reunámonos, me parece muy interesante tu servicio, pero no cierra las ventas. Entonces, el síntoma interno da mucha información, pero no cierra la conversación. O sea, no le dice, oye, ¿quieres comprar el servicio o no? ¿Te interesa o no? Hace unas preguntas específicas para que el cliente tome la decisión o no, sino que lo deja abierto, como, bueno, ya me avisas cuando quieras y tal. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues la creencia limitante inconsciente es vender, es presionar o manipular. Entonces, no quiere dar seguimiento, no quiere molestar, y evita justamente pues pedir, ¿no? Lo que necesita. Oye, no, este precio es el que yo ofrezco, no te puedo dar menor precio. Entonces ahí el coste oculto pues es justamente las oportunidades perdidas y el afectar la autoestima, porque dice, oye, es que yo estoy teniendo muchas conversaciones, pero no consigo los clientes.
Luego otra también está muy relacionada justamente con el insistir, con el escribirle, con el dar seguimiento. O sea, en cualquier emprendimiento, si tú no das seguimiento a los clientes, pues evidentemente el cliente probablemente se le olvide o tenga muchas cosas en su mente y se olvide de la propuesta que tú le hiciste. Entonces, si hay ese pensamiento constante de no quiero incomodar, priorizo la comodidad ajena versus ofrecer mi servicio, pues eso genera justamente ventas irregulares y más frustración. Y otro ejemplo es el de los picos de energía. Las personas que dicen, no, yo esta semana me siento con mucha energía y entonces van y ofrecen y hacen un montón de proyectos y se meten en un montón de colaboraciones, pero luego, ¡pum!, se cae la energía y entonces dejan de ofrecer y dicen, no, es que yo tengo que sentirme con energía, bien para vender, porque si no, no quiero ofrecer los productos así, no me siento. Entonces es una dependencia emocional para actuar. Solamente cuando estás con mucha energía y con mucha vitalidad, haces las cosas y ahí es la falta de consistencia o los ingresos inestables. Entonces, bueno, como nos quedan 15 minutos, voy a pasar aquí. Estas son otros casos que tenía de creencias. Esta es la última, que se forma constantemente, pero no vende, lo que os decía. Entonces, es como esa creencia limitante inconsciente de aún no estoy lista o no estoy listo. Y ahí realmente, como se refleja internamente, pues es justamente ese miedo al fracaso, o a hacerlo mal, o a quedar mal con la persona o con el cliente, o no lanzarse a hacer el contenido porque a lo mejor no está perfectamente diseñado, o la venta o el proceso. Vale, aquí no sé qué pasó con esta diapositiva. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con la siguiente parte y es que el conocimiento sin acción es una ilusión. Entonces yo quiero invitarte justamente a que te preguntes cuál o cuáles creencias identificas en tu servicio y en tu día a día. O sea, ¿qué crees tú dentro de todas estas creencias que has visto que te puedan estar autosaboteando en tus ventas, en tus resultados y que realmente tú las digas como no, es que yo pienso que realmente sí, o sea, escribir a una persona y darle seguimiento es ser una persona que está forzando. Entonces, cómo esa creencia te está llevando hacia el objetivo que quieres o no, porque al final es, oye, pues si esa creencia igualmente no te afecta y realmente si consigues las ventas, pues a lo mejor esa creencia no hay ningún problema que la tengas, pero si tienes esa creencia, no contactas, no das seguimiento y no consigues las ventas que quieres, quiere decir que hay algo que se puede mejorar. Entonces, mi invitación justamente es a que veas cuál de estas creencias te están afectando en este momento y la escribas o escribas si te sientes identificada con, aquí te las muestro nuevamente, con la parte del perfeccionismo, con la parte de las ventas sin seguimiento, que era justamente esta acá, se forma constantemente, o si cambias constantemente de idea, de oferta, o si te sobreimplicas con los clientes, que eso también puede ser que, oye, digas, oye, yo doy más de lo que cobro, que al final pues estás aportando mucho valor, pero cuando hay un desequilibrio en dar más de lo que cobras, llega un punto en el que te sientes emocionalmente responsable de las otras personas y al final acabas en el burnout, en el agotamiento. O sea, cuando trabajas demasiadas horas, das demasiado a esa persona y a lo mejor el coste que cobras por tu hora o por tu servicio, pues no se ve reflejado en todo ese trabajo. Entonces te invito a que las escribas, a que igualmente como he grabado la sesión, pues te las compartiré para que la tengas ahí presente. Y luego la otra pregunta es si tienes una oferta o comunicación con valor percibido por tu cliente. O sea, ya creo que hemos visto por qué es importante no solamente dar valor, sino dar valor percibido por tu cliente, por la persona que va a comprar tu servicio. No por la persona que opina que es valioso, sino por la que va a comprar tu servicio o solamente el valor percibido desde tu perspectiva, porque a veces pues es verdad que nosotros podemos ver las cosas lo mejor posible desde nuestra perspectiva
y por eso a veces necesitamos que el cliente sea el que nos diga, oye, yo no estoy viendo el valor, yo no estoy viendo el precio y no comprendo pues por qué debería pagar el servicio que tú me estás ofreciendo. Entonces, que te preguntes eso y si tú dices, sí, yo tengo valor percibido y mi cliente ideal lo percibe, pues ¿cuál es ese? O sea, ¿cuál es ese valor percibido? Escríbelo porque eso es clave para tu comunicación en todas tus redes sociales, en todas tus ofertas, en todas tus presentaciones de venta. Eso es lo más importante. Y luego si tú dices, yo sí tengo un cliente ideal, o sea, ¿quién es tu cliente ideal? Pues escribe a nivel demográfico y psicográfico, ¿quién es tu cliente ideal? ¿Qué significa demográfico? Demográfico es dónde está ubicado. Es una persona que habla en inglés, que habla en español, que está en Europa, en Latinoamérica, que dónde está ubicado tu cliente demográficamente, en todo el mundo. Es psicográficamente, cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, cuáles son sus valores, porque eso es con lo que va a resonar tu cliente. Si yo, por ejemplo, a mí no me interesa en absoluto, por ejemplo, ofrecer mis servicios a empresas que se dedican a vender al por mayor y a, por ejemplo, ofrecer cosas que no son verdad, y eso a mí no me interesa porque no va con mis valores. Entonces yo no puedo ayudar a una persona por más que me ofrezca el dinero para ayudarla, porque realmente no va con lo que yo realmente quiero aportar como parte de mis mentorías. Entonces es importante que tú identifiques pues si tu cliente ideal está alineado contigo o no, porque eso también te va a permitir sentirte que no estás justamente drenando toda tu energía en pues cuál es ese objetivo, esa meta, ese sueño que te motiva a ofrecer tu servicio, porque pues nosotros podemos querer ofrecer nuestros servicios para generar ingresos, pero realmente el por qué, o sea, ese sueño, esa meta que tú tienes, pues es muchas veces el combustible que te ayuda en decir, oye, no me apetece crear contenido con mi cara o no me apetece tocar puertas a las personas digitalmente, que no hablo de ir a su casa, pero hablo de escribir a las personas, de proponer, pero tú dices, oye, ¿cuál es mi porqué? ¿Cuál es mi objetivo? Y entonces eso te activa a decir, bueno, si este es mi sueño, entonces voy a tener que mover los pies para generar ese sueño a través de tomar acción, y de hacer. Lo que hizo fue coger con su pico el agua que pudo de un manantial y llevarla para ponerla en las plantas. Entonces el búho pues se mofaba del colibrí, le decía que colibrí más tonto que estaba haciendo con una gota de agua. Entonces el colibrí lo que dijo fue, lo que le dijo al búho es, estoy haciendo mi parte. Y es que hoy en día pues vivimos en una sociedad con mucho cambio, con muchas circunstancias, con noticias que a veces no son lo que queremos para nuestras vidas. Y pues mi objetivo es básicamente el poder no solamente aportar valor desde el negocio, sino también desde humanizar los negocios, desde humanizar la estrategia y desde activar una mente mucho más clara y más consciente. Dentro de mis mentorías, pues también trabajo la parte de IA. Entonces, mi objetivo también, pues, es humanizar las IAs, pero bueno, eso en esta parte no le hemos hablado porque podríamos quedarnos aquí mucho tiempo. Y bueno, ya para cerrar, simplemente para que sepas de mí, cómo puedo ayudarte en tu proceso actual, pues básicamente ya conociste un poco de mi origen, sabes que justamente me he dedicado también al estudio en los últimos años de neurociencia y de yoga, por eso también unifico esa parte dentro de mis servicios. Y bueno, aquí ves un poco mis hitos clave. He dado conferencias en Colombia, soy mentora y coach de incubadora con valores y también he sido mentora en Startup Valencia, que es una incubadora de empresas de startups. Y bueno, he tenido alumnos de diferentes tipos. Y básicamente, pues lo que quiero que sepas es que estoy aquí pues para acompañar a coaches, consultoras que justamente pues quieran impulsar no solamente su negocio y sus ventas, sino su vida en general y su mentalidad, que también muchas veces es lo que inconscientemente nos retrasa. Y
Y bueno, pues mañana lo que hablaremos es sobre estructura y sostenibilidad. Como te decía, yo también trabajo parte de herramientas con IA, entonces mañana hablaremos primero de cómo usar un sistema simple que te dé más claridad cada semana. Hablaremos de qué hacer cuando tu energía baja para no romper la constancia, que es algo muy importante, y cómo usar herramientas como la IA para ahorrar tiempo, organizarte mejor y enfocarte en lo que realmente genera ingresos, ¿no? Hay actividades que generan ingresos, hay actividades que definitivamente se deberían de quitar. Y simplemente como pregunta, pues si puedes ahí escribir en el chat qué temática te gustó más de esta sesión, pues me encantaría luego poder leer tu comentario, qué temática crees que te aportó valor, si te aportó valor alguna de estas temáticas que hemos compartido en estas ventas con propósito. Y para que sepas más de mí, pues yo ofrezco siempre a las personas que participan en estas mentorías una mentoría de claridad que dura 30 minutos. Esta es gratuita, entonces esa mentoría es para conocernos y si resonó contigo algo de lo que te compartí hoy o lo que te comparta mañana, pues simplemente este código QR. Y como sabes, pues mi enfoque está en 3 pilares. Es alinear tu oferta, que es el corazón del servicio, o sea, desarrollar una oferta alineada con un tipo de cliente potencial ideal. La segunda parte en que me enfoco es esa parte de las ventas, o sea, el mapa de ventas, la formación en las ventas. Y la última es la mentalidad y el subconsciente, porque tú puedes tener muchas herramientas externas, pero si la mentalidad y el subconsciente no se transforman, pues siempre va a haber como un hilo invisible que te echa para abajo. Entonces, por eso, justamente desde mi propia vivencia, desde también lo que he visto en otras personas, otros consultores, coaches y emprendedores en general en el mundo y personas incluso con altos cargos ejecutivos, pues si esa parte no se trabaja, hay una pata floja en la mesa y siempre se va a notar ese patrón. Entonces, estás invitada a escanear el QR y pues te agradezco